De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en 2016 la producción total de pescado alcanzó un máximo histórico de 171 millones de toneladas. De esta cantidad, el 88% fue para consumo humano directo. Aunque en el país se comercializan cientos de especies de pescado, el mexicano promedio no come mucho de este alimento y precisamente por ello su consumo se limita a unas cuantas especies. Esto puede causar desequilibrios en los distintos ecosistemas de donde se extraen. El sector pesquero ha demostrado ser fundamental para luchar contra la malnutrición y la pobreza. Por lo tanto, es vital garantizar la conservación y el uso sustentable de los recursos marinos a través de prácticas responsables que beneficien al ser humano, la biodiversidad y a los ecosistemas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro García Moreno y les doy la bienvenida a Nos Nutrimos de Naturaleza. Hoy nos acompaña Citlali Gómez Lepe, ella es bióloga, conservacionista y también es presidenta de Comepesca. Muchas gracias, Citlali. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Nos acompaña también el doctor Luis Burillón. Él es representante de MSC aquí en México y también de Comepesca. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Y bueno, pues la charla de hoy va a estar bastante interesante. Por supuesto, vamos a hablar de peces, de mariscos, de qué es lo que comemos, cómo los comemos, cuánto los comemos. Y bueno, también la importancia y la necesidad de lograr un sistema de pesca que garantice estos alimentos en nuestro país. Vamos a empezar con este tema hablando, Luis, si me lo permites, de la situación de las pesquerías en nuestro país. ¿Cómo estamos? Primero quisiera aclarar el término pesquería, porque eso provoca mucha confusión. Generalmente la gente habla o cuando oye la palabra pesquería piensa que estamos hablando de una pescadería, ¿no? De un expendio donde se vende pescado. La pesquería es un término que habla de toda la cadena, desde el pescador o el que está extrayendo el producto hasta el consumidor, toda la cadena. Porque obviamente el pescador que lo saca en la playa o en la costa, lo entrega en el muelle o en la playa a un comprador, y ese comprador generalmente se lo vende a otro, hay una cadena de comercialización, a veces hay un procesado de ese producto, más allá de tenerlo refrigerado, se le da un valor agregado, etc. Entonces, hasta que llega al consumidor pasa por muchas manos. Una pesquería incorpora todos esos eslabones. Y las pesquerías en México pueden ser de baja escala o pesquerías artesanales o pesquerías industriales. Y en ambos casos tenemos ejemplos de muy buen manejo y tenemos también ejemplos de pesquerías que han tenido problemas en los últimos años porque no se ha cuidado la manera como se extrae el pescado. ¿Qué es lo que más se está extrayendo? O sea, de pronto se abusa de una sola especie. Pues mira, creo que este es un tema importante porque si tú hablas con un consumidor, con un mexicano promedio que le gusta comer pescado, aunque en general los mexicanos comemos poco pescado, y le preguntas qué tipo de pescado come o conoce, la gente muchas veces no sale de mero, huachinango, robalo y se acabó. Claro. Es difícil, a lo mejor atún, pero de estas 4 especies es raro que alguien conozca o coma más de otros tipos de pescado. En México se extraen, o sea, se comercializan aproximadamente 300 especies. 300, de las cuales 4 son las más importantes. Son las más importantes. A lo mejor pargos es otra que es muy similar al huachinango. De hecho, el huachinango es un tipo de pargo. Como que está concentrado en ciertas especies el consumo. En los últimos años ese consumo se ha venido complementando por tilapia y por un pescado que se cultiva en Asia, que se conoce como basa, o también un nombre comercial que se ha usado mucho es el blanco del Nilo. Y ese pescado que ya llega en filetes ha competido muy fuertemente con pescados mexicanos. Entonces, ese es un tema que también es importante tener en cuenta. En México consumimos poco pescado y de ese poco mucho es importado. Es un tema... Sí, más del 80% del pescado que se consume en México es importado. Más del 80% es importado. De hecho, por los mismos comercializadores, no son cifras del gobierno. Sí, eso es lo real. Quiero hablar, Citlali,
un poco de la importancia de incluir al pescado dentro de la dieta de los mexicanos, el pescado y los mariscos. ¿Qué tanto estamos consumiéndolo? ¿Qué tanto se come en México? Mira, en México más o menos tenemos un consumo de 13 a 13 kilos y medio de consumo per cápita anual de pescados, que es bajísimo. Muy bajo. En España son casi 40, en Japón son más de 50, llega hasta 80 en algunas. Ajá. Entonces, en México sí tenemos un consumo bajo, pero también, digo, es súper importante comer pescados y mariscos, pero también hay que ver de dónde vienen. Claro. Eso es algo en lo que estamos trabajando mucho. Okay. Como promover las especies mexicanas y las que tienen un valor nutricional y un manejo desde que salen del agua hasta que llegan al consumidor absolutamente inocuo, ¿no? O sea, con reglas de sanidad, con certificaciones, porque son ecocertificaciones, pero también hay que ver la salud del pez. Sí, claro. Entonces, pues bueno, eso es más o menos. ¿Y está creciendo el consumo? O sea, ¿ha ido incrementando? Sí. En los últimos años subió de 8, bueno, hace 15 años estaba en 8. 8 kilos per cápita. Ajá, y entonces ha incrementado muy poco a poco, pero sí ha ido incrementando. Okay. Y ahorita te digo, estamos entre 13 y 13.5 kilos. Tocaste un tema bien interesante, que es empezar a conocer los procesos de obtención de estos peces, lo que estamos nosotros comiendo en restaurantes o lo que estamos comprando para prepararlos en casa. Ajá. Esto, habla un poquito de estos procesos, ¿no? Hay una forma de seguir, de tener un estándar, un control de que estas técnicas de pesca sean responsables, sean sustentables incluso, y evitar estas problemáticas o incluso fomentar que no solamente sean 4 las especies que consumamos más, sino que se aproveche mucho más recurso. ¿Qué hay de esto? Lo que pasa es que en México, si te fijas, aquí no estamos acostumbrados, no somos un país que, a pesar de que tenemos, según los últimos datos de la Conavio, 15,000 kilómetros de costas. O sea, no somos un país que consume mucho pescado, pero hacia allá vamos, porque al final del día, si manejamos todo bien, vamos a necesitar extraer más producto y de buena calidad. Pero lo que ahorita urge es ver realmente en qué especies nos vamos a enfocar como productores y qué especies. O sea, lo que necesitamos ahorita es información para los que compran, porque podemos hablar de muchas especies, pero si la gente no las encuentra en los restaurantes o en los supermercados, pues no las va a consumir, porque al final consumimos lo que está en el aparador o lo que te ofrece la pesquería. Entonces, ahorita más bien estamos, yo creo que como mexicanos, con el compromiso de dar esta información. Este gap, esta mala información que se ha tenido de que hay que consumir solamente salmón o tilapia importada o lo que sea, es lo que ahorita estamos cambiando paulatinamente a través de campañas de consumo responsable. Perfecto. Pero hay una variedad de especies que no llegan a veces al consumidor. Entonces, no sé, Luis hablaba de 300 especies y en la viga sí encuentras hasta más, porque aparte hay mucho producto importado. Claro. Pues estos temas, es interesante esta cuestión del consumo, cómo fomentar que haya una mayor conciencia de parte de los consumidores. Si quieren lo retomamos en el siguiente corte. Vamos a una pausa y continuamos con este tema. Regresamos a Nos Nutrimos de Naturaleza y vamos a tocar en este bloque un concepto también bien interesante y que nos va a dar mucho de qué hablar, que es la pesca sustentable. ¿Quién me habla de esto? ¿Quién me dice? Es una muy buena pregunta y la sustentabilidad está en la boca de todos, está en todas las industrias, en todas las discusiones, en todas las políticas públicas, ya sean nacionales o internacionales. Y en el caso de la pesca, se trata de que la manera de hacer la actividad, la manera de realizar esa actividad, sea de forma que te asegure que esa actividad perdure en el tiempo. Con esto vienen las certificaciones. ¿Cómo se determinan esto de las certificaciones y cómo está nuestro país en este sentido? Bueno, hay diferentes tipos de certificaciones para empezar. Una certificación es simplemente es una evaluación independiente, son evaluaciones voluntarias
que las pesquerías asumen como una manera de distinguirse de otros pescadores similares, ¿no? Generalmente estas certificaciones ya cada vez más y más las pide los compradores, y esos compradores a su vez responden a la presión que hacen los consumidores que quieren saber si con su compra están contribuyendo a sobreexplotar una especie o a mantener una pesca sustentable. Entonces, una certificación tiene que ver con un estándar de pesca sustentable, y ese estándar no es otra cosa más que una lista de principios y de indicadores que tiene que cumplir. Claro. Es como un examen en la escuela donde tienes 10 preguntas y tienes que sacar 8 de calificación para poder certificarte. En el caso de MSC, que es el Marine Stewardship Council, en México tenemos relativamente poco tiempo trabajando ya de lleno, pero en estos pocos años se han podido certificar pesquerías que representan el 25% del volumen de pesca del país. México más o menos captura, en los últimos datos, un poco más de 1 millón de toneladas al año. Okay. De todas esas especies que te mencioné, pescados y mariscos. De esa cantidad, el 25%, más o menos 250,000 toneladas, un poquito más, están certificadas por un estándar, por una certificación de sostenibilidad ambiental, que es MSC, que mide 3 cosas. Primero, lo que hablábamos hace rato, que no estás sobreexplotando, que tú puedes demostrar que tienes estudios, modelos. El segundo punto, que la pesca que se realiza sobre esa especie no está impactando significativamente el medio ambiente. No está impactando a otras especies, al hábitat, al fondo marino, etc. Y el tercero es que tenga un sistema de manejo que funcione. Si la pesquería cumple con esos 3 principios, puede recibir, digamos, este sello de aprobación, y este sello de aprobación se puede encontrar en los paquetes, en los envases, digamos, del producto, en los supermercados, en las tiendas, y al momento de que el consumidor identifica, en el caso del MSC es como un pescadito azul, como una palomita, dice, bueno, este producto ya tiene un aval de que no está sobreexplotando, y que además tiene la gran virtud o digamos, la validación de que es la especie que dice en el paquete, es el nombre porque hay un problema de sustitución también, de fraude, que te venden una cosa por otra, ¿no? Claro. Y eso solamente lo logras con un sistema de trazabilidad, un sistema que te permite seguir hacia atrás como un detective, desde el consumidor hacia la costa, para saber de dónde vino, y lo que mencionaba Citlali, el origen del producto, que es algo básico, ¿no? Pero aquí lo importante es que solamente el 25% tiene esta certificación de todo el volumen. Es bajo. Por ejemplo, Estados Unidos está casi en el 80%. Hay algunos países que son líderes, digamos, en pesca. Noruega, que está casi en el 90%. Dinamarca está casi un poquito más del 90%. Y esto es una muestra o es un indicador del nivel de manejo que tiene la pesquería, pero también del nivel de interés que tiene el consumidor, claro, de que el producto sea certificado, todo lo que consume. Aquí hay un tema interesante que toca Luis Citlali, y es sobre qué tanto sabemos de lo que estamos comiendo, qué tanto sabemos de lo que estamos teniendo en los platos. Y un tema que justo tocaba Luis, ¿cómo saber que en verdad estoy comiendo lo que me están diciendo? Eso es, yo creo que una de las principales preguntas, que si tuviéramos la respuesta ya lo hubiéramos arreglado. Pero la idea es que cuando vas a un restaurante consumas lo local, si es que no están. O sea, por ejemplo, llegas a la Ciudad de México, no puedes consumir evidentemente un producto que se produzca cerca, porque casi no hay. Pero al menos no siempre engancharte en lo que te dicen, ¿no? La certificación sí es importante, pero lo más importante es tener un poquito de sentido común y tampoco dejarse llevar, porque ahora ya está de moda que todos los restaurantes ponen, es la pesca del día. Ay, no me digas, y aquí en México como que pescaron. Sí, y claro, la sustentabilidad también es un tema muy importante que empezó como una moda y ahorita es una necesidad, pero al final hay que ser congruentes, hay que preguntar, y lo que podemos hacer como consumidores es preguntar. Okay. A ver,
al chef, al capi o en el supermercado, ¿de dónde viene? Porque estamos consumiendo pescado congelado y descongelado, la mayor parte importado. Exigir un poco el consumo de producto mexicano para que se quede. Yo creo que ahorita ya estamos en un punto en donde hay que cuestionar cuando te dicen que es sustentable, ok, ¿y de dónde viene? Claro. ¿Y dónde lo compraste? Y como que quién te lo vendió y también probarlo, porque hay muchísimo fraude ahorita también en todos los químicos que le ponen, por ejemplo, al atún para que se vea rojo, o al camarón para que se vea rosita, o al basa, este importado que tiene un 40% glaseado y que tiene muchos químicos y pues que son totalmente tóxicos. Entonces consumir pescados y mariscos está increíble, pero siempre y cuando no tenga nada de esto. El consumidor en general, ¿cómo identifica o cómo puede saber que en realidad está comiendo lo que le ofrecen? Bueno, es complicado. Es complicado. Sí, tienes dos opciones, confiar o tomarle una foto y ver si en internet se parece a alguna especie. Pero si porque tienes un filete, es casi el imposible. filete es muy complicado de ver, pero bueno, también ver dónde está el restaurante y qué te garantiza. La mayoría de restaurantes en México ya están supervisados por la Secretaría de Salud, por COFEPRIS. Yo creo que ya ha habido un cambio en eso. Por ahí hay una herramienta, lo del semáforo. Platícanos sobre eso. Una vez que sabes qué especie es, o por lo menos crees saber, hay dos cosas así muy viables que puedes ver en internet, que es el semáforo, que es un semáforo de consumo responsable. Obviamente los peces que están en rojo no deberías de consumirlos porque es algo voluntario. En amarillo está preferentemente no, y en verde que los puedes consumir sin ningún problema. ¿Y qué lo determina, por ejemplo, la una Conavio? veda? Sí, bueno, la veda, los tamaños, el lugar de captura, ¿qué más, Luis? Es la cantidad de... El arte de pesca, los artes o el de método de pesca, qué tan productiva es la especie, en términos de una especie muy productiva es más difícil sobreexplotar. La zona incluso en la que estás tú, ¿no? Tal vez. Y también está la página de Pesca con Futuro, en donde hay un mapita y vienen las 35 especies que se están recomendando para consumo porque tienen estándares de certificación, pero no todas a veces están disponibles. Son las especies sustentables, pero muchas de ellas se exportan por el valor comercial que les da el exportar. Creo que el tema también está cada vez más en el interés del consumidor. Hay organizaciones que están haciendo incluso análisis genéticos para ver si realmente lo que está en el plato o lo que está en... Ahora salió un tema con el bacalao, que México no tiene bacalao, no hay una pesquería de bacalao porque el bacalao se distribuye en aguas más frías y todo el bacalao se importa, pero hay muchísimo pescado seco salado que se vende como bacalao y no es bacalao. Entonces, yo creo que aquí el tema es que en esta diversificación que un consumidor debería de explorar para no cargarle, digamos, todo el consumo a 3 o 4 especies, hay muchas otras especies que se parecen al bacalao, que se pudieran consumir como bacalao y que no tienen tanta problemática en términos de sobreexplotación. Entonces, esa información está en internet, esa información hay manera de conseguirla, pero también estamos, digamos que tenemos de alguna manera que confiar en el restaurante o en el supermercado o en el comercializador. Hay buenos y malos, como en todo. Hay algunos que tienen, incluso te dan, digamos, la certidumbre de que lo que te están vendiendo es lo que dice en el empaque o en el menú. Y poco a poco, teniendo un público mucho más conocedor y mucho más exigente, se van a ir cerrando esos huecos que tenemos en la legislación, porque a final de cuentas el sistema de gobierno es el que debería de estar vigilando que no haya ese tipo de fraudes o ese tipo de engaños, ¿no? Vamos a un corte y regresamos con las conclusiones y un poco platicar sobre qué sería el ideal, ¿no? ¿Cuál sería el ideal de la pesquería en nuestro país? ¿Si les parece? Sí. Listo. Quédese con nosotros. Continuamos en Nos Nutrimos de Naturaleza y bueno, en este bloque vamos a las conclusiones y un poco tras esto que nos han platicado,
Conocer desde su perspectiva cuál es el escenario ideal para que nuestro país pueda tener una pesquería ideal, una pesquería sustentable. Creo que hay varios componentes de este escenario ideal, ¿no? Uno que es fundamental es tener información. No podemos pretender tener pesquerías sustentables si no tenemos información actualizada, completa, de pues todos los stocks todas las poblaciones que se están explotando. Si no estamos manejando un carro a ciegas, no sabemos para dónde vamos. Claro. Desafortunadamente, digamos que la tendencia a nivel del gobierno federal en los últimos años es a tener cada vez menos presupuesto. Le toca al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, que depende de la SADER, hacer esa labor que es titánica, ¿no? De evaluar todo y tenerlo actualizado año con año es muy complicado. Sí. Entonces, tendríamos que darle mucho mayor énfasis a la investigación en pesca y en acuacultura, para poder tener esa base de conocimiento y poder tomar las mejores decisiones, poder saber si hay alguna población de peces que todavía se le puede extraer más, se puede aumentar el esfuerzo de la pesca, el esfuerzo pesquero se le llama, o al revés, hay que quitarle esfuerzo. Y al quitar esfuerzo, pues básicamente estás dejando pescadores en tierra, sí, claro. Y eso tiene implicaciones fuertes de tipo económico y social. Entonces, el manejo de la pesca es como toda actividad, digamos, realizada por el hombre o por una autoridad, pues un balance entre beneficios y costos. Claro. No se puede pensar que solamente se puede permitir más embarcaciones, más pescadores, más redes, más trampas, más todo, porque hay que darle de comer a la gente o darle trabajo, porque las poblaciones tienen un límite, las poblaciones claro. biológicas. Entonces, esa parte de la información creo que es clave. La otra parte clave es el orden, el control. En México, desafortunadamente, tenemos ejemplos dramáticos de zonas de pesquerías en donde no hay orden, no hay control. Entonces, pues es pesca lo que puedas, como puedas, porque además el mercado todo te lo va a comprar, ¿no? Sí, entonces, sin un orden, sin información, sin orden, sin control, es muy difícil llegar a un nivel ideal. Entonces, creo que México tiene un potencial enorme de crecer, de recuperar pesquerías que se nos han ido a la lona, volverlas a traer a un nivel comercial viable. Y tenemos que tener muy claros los objetivos de corto, mediano y largo plazo. No podemos seguir pensando que vamos a satisfacer la demanda importando de países que están haciendo bien las cosas, cuando México tiene mucho potencial de hacer las cosas mejor de lo que estamos haciendo. Citlali, platícame desde tu punto de vista el escenario ideal para lograr esta Yo creo que tiene que ver, es que tenemos que ponernos de acuerdo, consumidor, o sea, si el consumidor no pide las especies mexicanas y permite que se pesquen cosas, o sea, si no consumes lo que no se debería de pescar, también ayuda mucho. Claro. Entonces, es responsabilidad de todos. Al final la pesca y la acuacultura es como todo, es como la agricultura orgánica, porque ha crecido. Desafortunadamente nos guiamos por los mercados. Sí. Que en el mundo ideal sería que todos produjéramos orgánico, que bueno, la parte de pesca sustentable es un poquito, las certificaciones de pesca sustentable es un poco como lo orgánico, ¿no? Sí, sí. Para los cultivos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es de verdad fijarnos bien qué, para jalar la cadena desde la base. Si no pides algo que está sobreexplotado, no lo van a sacar tan fácilmente. Claro. Entonces, y sobre todo también pedir mexicano. Tilapia mexicana versus tilapia importada. Trucha mexicana en lugar de salmón, por ejemplo. Atún, sardina. Si van a comer bacalao noruego, no pasa nada. Si en lugar de bacalao haces un pescado mexicano seco salado. ¿Cómo qué? Una merluza. Pues una merluza, la corvina cuando hay época. Hay pescados mexicanos muy buenos, pero quitarnos de ese malinchismo y valorar nosotros lo que nosotros mismos extraemos o producimos. Yo creo que ahí está la base también. Okay. Porque si no tiene valor, no lo van a sacar, o por lo menos no lo van a sobreexplotar. Lo malo es que los mercados asiáticos no están ayudando. Sí, por supuesto.
supuesto. Entonces, también la regulación ayudaría mucho, que el gobierno pudiera voltear un poco más a ser más práctico en su toma de decisiones, Okay. porque no está ayudando en nada. Sí, faltan, como decíamos, regulaciones y sobre todo, pues que además de que se establezcan estas regulaciones, que se verifique exactamente que se está cumpliendo con esta... Sí. Sí. Mira, un tema, digo, parecería irreal. No sabemos cuántos pescadores hay. Claro. No sabemos cuántas embarcaciones. En la pesca artesanal, que es la pesca con embarcaciones pequeñas, muchas veces se dice es que son embarcaciones chiquitas, son pescadores que no tienen mucho equipo, no están tan tecnificados, son sustentables por definición. Eso no es cierto. Realmente, tanto la pesca industrial como la artesanal, mal realizada, las dos pueden ser igual de dañinas o hasta más dañinas por el número de pescadores. Tenemos muchísimos más pescadores artesanales que pescadores industriales. Entonces, si nos metemos en esa digamos, dicotomía de que unos son buenos, otros son malos por definición, estamos en el problema viéndolo de manera equivocada. Todos pueden ser buenos, todos pueden ser sustentables, siempre y cuando tengan investigación, control, orden y lo que decía Citlali, que el mercado realmente ayude a ese control, a ese orden, a esa sustentabilidad. Porque si tú eres un comprador de pescados y mariscos, tienes un negocio en La Viga, en el mercado de La Viga, llegas a Veracruz o a Acapulco, a Sinaloa, a Mazatlán y dices, ustedes tráiganme todo lo que puedan, de la talla que sea, si macho, hembra, juveniles, yo se los compro. Pues entonces, eso pasa mucho, ¿no? Sí. No tenemos un comprador consciente y que esté ayudando. Sí hay unos muy conscientes y que están agarrando la onda, como decimos, en temas de sostenibilidad, pero todos los eslabones de la cadena tienen que cooperar. Claro. No puede ser una responsabilidad solo del gobierno. Muy bien. Pues yo les agradezco esta charla, de verdad que bastante interesante. Nos llevamos mucha tarea, ¿no? Ya llevamos tarea como consumidores y bueno, pues también hay pendientes de parte de nuestras autoridades para atender y alcanzar esta sustentabilidad en las pesquerías. Cerramos con este tema y bueno, les comento que tanto nuestra salud como el medio ambiente se beneficia cuando incluimos pescado y mariscos en nuestras dietas. Para garantizar la existencia de estos alimentos, así como la conservación de la biodiversidad marina, es necesario que las pesquerías adopten modelos de pesca sustentable y que nosotros apoyemos a través de un consumo informado y un consumo responsable. Citlali, Luis, les agradezco mucho esta charla. Gracias, muy amable, Alejandro. Gracias. Muy bien. Pues aquí estamos en un programa más de Nos Nutrimos de Naturaleza, esta serie que, bueno, pues recién se acaba de transmitir el programa a través del 11. Recuérdenlo, todos los sábados a la 1 de la tarde. Este es el quinto programa de esta serie que nos invita a hacer una reflexión entre nuestra forma de consumir, nuestra forma de alimentarnos y el impacto que podemos tener pues, al medio ambiente, a la naturaleza de la que nos rodeamos y de donde obtenemos nuestros recursos. En este programa de pesca sustentable, bueno, pues me acompaña Citlali Gómez Lepe y Luis Burillón Moreno. Con ellos, bueno, pues vamos a estar charlando, vamos a estar respondiendo todas las dudas que tengan pues quienes nos están siguiendo a través de esta conexión de Facebook Live, a través de la página de Facebook de la CONAGO. Los invito a que compartan esta liga y muchas más personas, justo el privilegio de hacer las preguntas directas con nuestros invitados el día de hoy. Citlali, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buen día, muy buena tarde. Buena tarde, gracias. Oigan, pues empezamos con el tema del programa justo, que es, bueno, pues la pesca sustentable. A manera de contexto, lo que se hablaba en el programa
Uno es que de acuerdo con Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 2016, la producción total de pescado alcanzó un máximo histórico de 171 millones y el 88% fue para consumo respectivo a los sonostantes grandes. Pero vamos a ver si en realidad aquí en nuestro país consumimos pescado. Platíquenos, ¿quién empezamos a hablar de qué tanto se consume de pescado en nuestro país y cuál es el potencial de México justamente en esta rama? ¿Quieres comenzar, Citlali? Y yo... No, adelante, Luis. Pues el potencial que tiene México es muy grande. Realmente somos muy privilegiados porque tenemos un país en donde hay de todo y esta serie de programas nos van a ir mostrando todos los recursos naturales, toda la naturaleza que permite que vivamos y que subsistamos en este pedacito del planeta. Pero el potencial que tenemos en la parte marina y la parte pesquera es muy grande. También tenemos ríos, tenemos lagos, tenemos aguas en el Caribe, en el Golfo de México, en el Pacífico. Tenemos el Golfo de California, que es una joya desde el punto de vista de productividad marina y que se reconoce a nivel mundial. Entonces, el potencial es muy grande. Estamos haciendo un uso en varios recursos, en varias pesquerías, un uso apropiado de ese potencial, pero en otras ese potencial o lo hemos perdido o lo hemos desaprovechado, hemos abusado de él y tenemos que recuperarlo. Y en la acuacultura, que es el área de Citlali, en la acuacultura y la maricultura, pues cuéntanos, Citlali, ¿cómo está? Las principales especies que se producen en México son camarón, tilapia, trucha, bagre, y de maricultura ya se está produciendo la totuaba, se produce el campachi, que es un jurel, un seriola. Ya se logró también el ciclo completo del huachinango, entonces también ya hay huachinango de acuacultura, lobina rayada, que tiene todos los estándares de sustentabilidad también, y creo que la maricultura cada vez está creciendo más y es una muy buena opción para poner, por ejemplo, en áreas naturales y en refugios pesqueros. Hay el atún también, ya se está logrando el ciclo completo para poderlo empezar a cultivar y controlar un poco la sobrepesca. Al final del día la pesca es positiva y alcanza para todo. La regulación sí tiene que ser mucho más estricta y se tiene que meter mucha inspección y vigilancia para que lo que se saque sean especies que no estén en veda y que se puedan llegar a unas tallas mínimas de captura. Y Claro. lo dije en el programa, la verdad es que lo que se necesita realmente es muchísimo más información de parte del consumidor y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, proveerle a los tomadores de decisiones, a los compradores de los supermercados y a los compradores de las grandes cadenas y de chefs, dar más cultura de qué hay en qué época, porque o sea, son más de 15,000 kilómetros de litoral, entonces imagínate la variedad de especies, son cientos de especies y es bien importante preguntar y también meterse a las páginas. A ver, la CONAVI tiene un muy buen semáforo o sea, el catálogo de especies que hay, cuáles se consumen, cuáles están explotadas, cuáles no, sobreexplotadas, cuáles no. Entonces, pues bueno, ya me fui un poco a lo de pesca, que Luis es el experto, pero en cuanto a acuacultura, pues por lo menos se produce todo el año. Y sí, siempre es bien importante, de verdad, por todos nosotros, y más ahorita con lo que está pasando el COVID, insistir mucho en echar la mano a los productores mexicanos pues, que se consuman nacional. No la estamos pasando bien. Entonces sí está increíble que la solidaridad en cuanto al consumo pues pueda ser recíproca, ¿no? Nosotros no hemos dejado de trabajar, se han instalado protocolos de producción en todas las granjas y bueno, por lo menos tienen la tranquilidad de que es un súper pescado que llega a la mesa de todos. Claro. Pues ya empiezan las preguntas de la gente que se está conectando a través de esta
esta transmisión de Facebook Live en la página de la Conavio. Nos envían saludos desde Oaxaca, desde el Estado de México. Hacen algunas preguntas importantes. Aquí las voy a ir leyendo y se las voy a ir pasando. Esta tiene que ver, pues, más algún consejo hacia los consumidores que pues, no estamos tal vez tan al día con las especies y también con las temporadas. Dice, a nivel de consumidores, ¿cómo podemos hacer que los establecimientos realmente demuestren que las especies que se ofrecen vienen de la pesca legal y pesca sustentable? ¿Cómo lo podemos verificar? Mira, en un país ideal tendríamos información como consumidores a través de las etiquetas que tienen esos productos y que te permiten entender y conocer de dónde viene ese producto, si tiene un permiso, si tiene una certificación. Y esto le da una fuerza al consumidor, le daría una fuerza al consumidor para tomar una decisión informada y promover lo legal y lo responsable, lo bien hecho, ¿no? Lo bien pescado o bien cultivado. En un país ideal también la autoridad tendría que estar vigilando continuamente que estos establecimientos cumplan con la ley, que demuestren que con papeles que solamente tienen un producto que viene de una pesca legal o de una acuacultura legal. Pero esto definitivamente en México todavía no estamos a ese nivel. Hay muchas deficiencias en cuanto a documentación, en muchas deficiencias en cuanto a regulación. Todavía, por ejemplo, no tenemos una regulación que obligue a los productores y a los comercializadores a declarar origen, a declarar algún tipo de proceso que se le haya dado al filete, si se puso algún aditivo, si se puso algún pigmento. Eso todavía no está obligado nadie a declararlo. Creo que donde hay más regulaciones en los enlatados, en donde obviamente se tiene que poner en las etiquetas los contenidos, si tiene soya, si tiene algún tipo de conservador, pero en lo que es pescado fresco y lo que es pescado congelado, en los mariscos, en el camarón, en las ostras, ostiones, mejillones, todo esto, realmente ahorita todavía no estamos al nivel de poder como consumidores tener toda la información que quisiéramos tener. Y la pregunta dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues preguntar, involucrarse, demandar información y en caso de que vean algo ilegal que no checa en términos de temporadas, de tallas, hacer las denuncias correspondientes a las autoridades para que el consumidor se convierta en un aliado de la pesca responsable, de la acuacultura sustentable y que como se decía en el programa, esto es un problema de todos, no nada más del gobierno, y es una solución que tenemos que construir entre todos los eslabones de la cadena. Y el consumidor es una pieza clave, pero ahorita todavía el consumidor está, creo yo, en un estado de indefensión porque no tiene la información que requiere. Citlali, ¿quieres comentar algo? Perdón, no, sí, no, está perfecto lo que dijo Luis al final del día, preguntar, exigir y también denunciar, ¿eh? Se vale denunciar, es bien importante que entre todos nos cuidemos las espaldas porque son recursos de todos. Entonces, denunciar cuando la gente no respeta las vedas y también promover el que nos hagan llegar información. Está la página de comepesca.com, ahí están nuestros correos y todo, la de Pesca con Futuro. Si necesitan promoción de algunos pescados que de repente llegan o de repente hay más y se necesitan vender, por favor háganoslos llegar y hacemos una campaña express sobre eso. Ahorita con el COVID sacamos muchísimos videos de varias especies que estaban atoradas, varios infografías, había comercializadores que solo le vendían a restaurantes, entonces había que todo cambió a online, a venta online directo al público y
todo eso, la verdad es que creo que sí los podemos ayudar. Estamos por lanzar una plataforma a nivel nacional para que los pescadores ribereños y los pescadores que están en lugares súper alejados puedan promover sus productos directo a las grandes ciudades y a los consumidores que tienen poder adquisitivo y que les interesa muchísimo todo este tema de la sustentabilidad. Entonces, ahí están las páginas, ahí están nuestros correos, nuestros teléfonos y siéntanse libres de que somos un aliado y de que podemos ayudarles en algo, porque pues en este barco estamos todos. Claro. Sí, creo que algo, sí, Alejandro, si me permites Por favor. agregar, cuando se creó el programa fue antes de la pandemia y esto, el tema que está ahorita a flor de piel es que si queremos ayudar a que la pesca y la acuacultura en nuestro país siga adelante, siga creciendo, siga haciéndose mejor, es fundamental comprar y consumir productos mexicanos, pescados y mariscos mexicanos. ¿Por qué? Porque muchas vidas, muchas economías, muchas maneras de subsistir y de crecer como país están en riesgo. ¿Por qué? Porque la gente dejó de ir, obviamente, a los restaurantes que se cerraron, a los centros de abasto, el consumo cayó muchísimo, los hoteles que son grandes consumidores de pescados y mariscos cerraron. Entonces, la producción no se vino abajo, porque los pescadores y acuacultores siguieron trabajando. Muchas de estas actividades son de subsistencia, son de día a día, y hay producto que se quedó en los congeladores, se quedó congelado y no se movió al mercado porque esa demanda se cayó. Y ahorita está empezando a recuperarse y hay que apoyar al pescador y al acuacultor mexicano, consumiendo mexicano y consumiendo pescados y mariscos que ahorita los supermercados siguen abiertos, algunos restaurantes siguen haciendo órdenes para llevar. Entonces, ese consumo hay que mantenerlo porque de otra forma podemos afectar muy seriamente pesquerías y acuacultura, que le va a costar mucho trabajo levantarse si la dejamos caer al suelo, ¿no? Si como mexicanos no consumimos lo mexicano y estamos prefiriendo pescados o mariscos importados, pues entonces estamos haciéndole un mal servicio al país. Y más en este tiempo de crisis y en donde todo el mundo está buscando, como decía Citlali, la mejor alimentación, la salud, el fortalecer el sistema inmunológico. Los pescados y mariscos son increíbles como fuente de toda una serie de elementos y de proteínas, de ácidos grasos que te ayudan a realmente fortalecer el sistema inmunológico. Un tema que ha sido recurrente en todos estos programas de la serie Nos Nutrimos de Naturaleza ha sido fomentar el consumo de lo local. Y recuerdo justamente cuando estábamos realizando este programa que se puso sobre la mesa el tema del consumo del salmón en nuestro país. Muchas veces, como bien lo mencionas, por una alimentación sana, balanceada, decimos, ok, voy a comer a salmón, voy a preferir un salmón en mi plato sobre una trucha, por ejemplo, ¿no? Y a veces pensamos que al consumir ese tipo de pescados, bueno, pues estamos haciendo mejor tanto para nuestra salud como para la economía, y no necesariamente. Platícanos un poco platíquenos, Lali, Luis, justamente sobre este escenario que tiene que ver con consumir o preferir o buscar e informarnos sobre el pescado local, ¿no? Para poder hacer una mejor decisión. Bueno, a ver, voy a seguir justo la pregunta que hacías con respecto a la diferencia entre consumir, por ejemplo, un pescado importado o una trucha. Mira, al final del día el consumidor es libre de decidir y todo, pero como lo mencioné hace rato, yo en la parte del salmón y la trucha no voy a ser muy objetiva en mis comentarios porque mi familia lleva produciendo trucha más de 30 años y a eso me dedico. Entonces, pero sí ha sido una lucha que llevamos haciendo desde que yo me acuerdo cuando estaba estudiando biología y todo,
de poder posicionar un pescado que estás produciendo y todos los servicios ecosistémicos que están aunados a la producción rural en este país son muy importantes. Es que no estás hablando solamente de un producto local, estás hablando de conservación in situ, de todo y de generar empleos, o sea, la parte social, la parte ambiental y la parte de derrama económica en las comunidades marginadas, porque en donde hay tilapia rural, o sea, por ejemplo en Chiapas, que ahorita ha crecido mucho la tilapia, la trucha en las zonas marginadas, nosotros estamos aquí en la reserva de la mariposa monarca y en zonas de áreas naturales protegidas hay bastante acuacultura rural y son pequeñas granjas de bagre, de tilapia, de trucha en todo el país, de camarón, de langostino, de lo que se te ocurra y de verdad es bien importante, igual que en las zonas de pescadores. Entonces, pues la producción nacional ahorita no alcanza para abastecer a los 120 y tantos millones de habitantes que somos en México. Las importaciones, pues no las podemos frenar, o más bien, no las podemos prohibir, pero sí podemos ir consumiendo más para incentivar que la gente produzca más y tenga un buen income en zonas rurales y ya no se vayan tanto a las ciudades. La verdad es que creo que eso es algo que podemos ir armando, construyendo una nación en donde consumamos lo que nosotros mismos producimos. Eso está increíble. Yo creo que ya es responsabilidad de todos. El gobierno no puede hacer nada. Al final, o sea, el gobierno no puede, o sea, sí puede hacer mucho, puede regular, pero puede facilitar los procesos que todos nosotros hacemos, que son la producción y no nada más de pescados, de todo. A veces consumir local es difícil porque más bien necesitas que los mercados importantes te paguen un poco más tu producto, pero bueno, es cuestión de aumentar también. Ah, otra de las cosas que es bien importante es que también necesitamos hacer que la gente aumente su nivel de nutrición en las pequeñas, en los pequeños poblados de todo el país, bueno, y en los grandes también. Tú vas a cualquier lugar y hay productos de sabritas y hay refrescos accesibles para todo México. Y en cambio todo esto que producimos súper bien, que son los pescados que se pescan del día y todo, pues, ay, perdón, mis gallinas están haciendo mucho ruido. Y bueno, pues todo eso, la verdad es que sí ayuda. Es responsabilidad de todos. Yo creo que Alejandro, aquí hay un elemento que ahorita que estaba respondiendo la pregunta a Citlali, digamos que pensé, es bien importante consumir local, pero ahorita es más importante consumir nacional. Nacional primero, después local, porque mucha de los grandes centros de población de México están lejos de la costa y consumir local pues es imposible a menos que estés hablando de acuacultura. Pero aún así estamos lejos los centros de producción de los centros de consumo, de los grandes centros de consumo. En lugares de la costa, por ejemplo, en Mazatlán, en Guaymas, en Sonora, en Acapulco, en Cancún, el consumo local, pues obviamente se facilita, pero ahí tiene que haber también un balance entre la demanda y la oferta. Por ejemplo, Cancún, con la cantidad de habitaciones de hotel que tiene, restaurantes, etcétera, consumir local es imposible. Es imposible porque el mar Caribe es un mar naturalmente poco productivo y entonces hay que traer pescado, pues literalmente de todo el mundo para darle de comer a tantos turistas, a millones de turistas que llegan ahí. Pero sí es una tragedia que tú vas a un restaurante en la costa, en Veracruz, en Colima, en Oaxaca, y pides un pescado, un filete de pescado al mojo de ajo, como a la talla, como sea, y te traen un pescado que viene de Tailandia o de Vietnam o de China, y dices, bueno, pero si estoy enfrente del mar, ¿por qué no lo sacaron de aquí enfrente y me lo dieron? Pues muchas veces es una cuestión de precio en donde el comercializador dice, bueno, es que yo consigo este pescado en el supermercado
a una fracción de precio del que me lo vende el pescador y entonces mi ganancia es muchísimo mayor. Pero ahí está la consideración de, pues, ahora sí que de patriotismo, de nacionalismo, decir, oye, pero es que yo tengo que favorecer al productor nacional porque es lo lógico de hacer, lo ético de hacer, y aunque pierda, o aunque más bien no pierda, aunque deje de ganar ese margen tan elevado, pues dar pescado mexicano en la medida de lo posible hasta donde dé, ¿no? Y entonces consumir local es súper importante, pero ahorita estamos en una etapa de que hay que consumir nacional, pescado y marisco Claro. mexicano prioritariamente. Muy bien, pues seguimos saludando a quienes están integrando a esta charla. Por ahí ya vemos que desde Sonora nos están enviando saludos, desde Veracruz, desde Chiapas, y nos están haciendo llegar más preguntas. Entre ellas, ¿existen restaurantes en nuestro país donde solamente se vendan productos marinos certificados? ¿Y en qué otros establecimientos podemos nosotros encontrar o conseguir estos productos certificados? Sí hay, sí hay restaurantes que, no sé si el 100% de productos certificados como sustentables, honestamente no lo creo porque sería muy difícil en términos de la gama del menú que tiene un restaurante, por ejemplo, o alguno que se dedique específicamente a pescados y mariscos. Sería muy complicado poder lograr un menú que tenga todo certificado y todo sustentable. Pero sí hay restaurantes y cada vez más que hacen un compromiso de tener un porcentaje de su menú, de lo que compran, que cumpla esas especificaciones e incluso que tenga una certificación. Y lo que también se está haciendo cada vez más y más es que los restaurantes están empezando a preguntarle a sus proveedores, porque es muy raro el restaurante, a menos que esté en la costa y lo que comentaba hace rato, que compre a los pescadores que lleguen a su puerta a vender, y que sean pescadores de esa playa o de esa costa. Casi todos los restaurantes compran a través de proveedores, de distribuidores. Entonces, cada vez más y más hay dueños de restaurante, jefes de compra que dicen, a ver, tu proveedor, este camarón que me traes o este robalo que me traes, ¿de dónde es? ¿De dónde viene? Y muchas veces ese proveedor lo ponen en un predicamento porque a lo mejor no sabe. Él lo compra a otro, lo compra en el mercado de la viga y a su marchante de toda la vida, y a lo mejor ese marchante recibe robalo de varias partes del país, pero esa cadenita de uno preguntarle al otro hacia atrás, es lo que necesitamos promover cada vez más y más. Entonces, sí hay restaurantes que están en esa línea y hay tiendas incluso especializadas ahora, aunque los volúmenes son muy pequeñitos, pero la idea es que crezcan, especializados en productos sustentables. Y hay supermercados, grandes cadenas de supermercados, que ya están haciendo compromisos a nivel internacional para entrar en esta línea y ofrecerle a sus clientes esa gama de productos responsables, sustentables. Y como decía Citlali hace rato, será decisión del consumidor si quiere irse por esa línea. Pues le va a costar trabajo porque no hay mucho, pero la idea es que esa información esté en las pescaderías, en los restaurantes, en los supermercados, en las centrales de abasto, para que el consumidor que está en esta línea de entender de dónde viene lo que come, cómo se produjo, cómo se pescó, pues pueda tener esa información y tomar decisiones. Muy bien. Citlali, por aquí hay una pregunta que seguramente tú podrás respondernos bastante bien. ¿Habrá mejoras significativas durante esta administración hacia las pesquerías sustentables? ¿Qué saben de eso? Pues lo tenemos que empujar nosotros. Es una muy buena pregunta.
Habrá mejoras, las tenemos que mejorar. Ahorita ya estamos en un punto de inflexión a nivel mundial y a nivel de país, por todo lo que estamos pasando, que claro que tenemos que hacer mejoras en esta administración y para adelante. Es que no es una cuestión del gobierno nada más. La administración pues son caducas, o sea, cada 6 años se van. Y creo que como que duran 4 o 5 años, pero ya toda esta parte de los productores, o sea, la población civil ya estamos demandando cada vez más. Y cada vez hay más productores preocupados porque se están agotando los recursos o porque se tienen que cambiar en un determinado momento las prácticas de pesca y las prácticas de producción, que definitivamente sí va a haber mejoras, y se tienen que hacer alianzas con el gobierno y con los pescadores y con los acuacultores, independientemente pues de la administración que sea. Tenemos que empujar hacia eso porque además, y perdón que menciono otra vez lo del COVID, se cerraron muchos mercados, se nos cerraron muchos mercados. Bueno, en mi caso yo no exporto un poco por congruencia y un poco por volumen, que todos los productores de trucha aquí en México con trabajo damos abasto a la demanda nacional, pero los pescadores, muchos de ellos que exportaban a Europa o a Asia, se les cayeron los mercados, entonces tenemos que empezar a incentivar todavía más el consumo nacional. Y obviamente toda la gente que consume estos productos cada vez está más preocupada por el medio ambiente. Ya es como Claro. algo que el que come pescado, la verdad es gente que está ya preocupada, tanto el consumidor como el pescador. Ya cada vez hay un vínculo mucho más relacionado entre lo que consumes y entre lo que produces, entre el consumidor y el productor. Y de eso se trata también todo esto. Muy bien. Yo Miren, por aquí tenemos, por favor, Luis, adelante. Algo muy rápido. Yo estoy muy optimista de que sí habrá mejoras. Yo creo que una de las cosas que este gobierno ha hecho bien, y a lo mejor no con esa intención, es que ya se acabó la idea de que el gobierno soluciona los problemas. Papá gobierno, como decíamos, ¿no? Es el sector, la pesquería, es las organizaciones de la sociedad civil, el consumidor, las instituciones académicas que tienen que trabajar, que tenemos que trabajar de la mano para producir esas mejoras. Yo creo que el gobierno está muy receptivo a esta posibilidad, siempre y cuando privilegiemos lo nacional, lo mexicano. Muchos de los productores, como decía Citlali, tanto pescadores como acuacultores, son pobres. O sea, primero los pobres. Bueno, primero hay que consumir de los pescadores y acuacultores mexicanos que están realmente apenas sobreviviendo muchas veces, y eso va totalmente en línea de lo que este gobierno está promoviendo. Entonces, yo estoy totalmente positivo de que sí habrá mejoras, pero las tenemos que construir de todo y no poner la mano o nada más preguntar a ver qué va a hacer el gobierno. Claro. Bueno, hay comentarios interesantes, son diversos, pero voy a integrarlos en una sola pregunta. Para empezar, Gerardo Galdames dice, en la Reserva de la Biosfera de la Encrucijada hay cooperativas pesqueras que llevan acciones de pesca responsable y sus prácticas son sustentables y han sido un ejemplo para las demás cooperativas cercanas. Lo relaciono con otro comentario, y aquí viene la pregunta también. Dice, en lo personal, yo compro en la pesquería de mi comunidad, pero mi pregunta es si hay algún documento que estas pesquerías deban de tener a la vista para saber si lo que están haciendo pues está de acuerdo en la pesca de temporada, ¿no? Y si podrían reglamentar que los vendedores señalaran con detalle el origen de los productos. ¿Qué me pueden decir sobre esto? Bueno, si quieres, empiezo. La reglamentación está en construcción. Hay un proyecto, hay una iniciativa de tener una reglamentación que obligue a esa documentación que esta persona está preguntando, a documentar origen, a documentar la especie y a documentar el proceso que se le haya dado al pescado. O sea, si es un producto fresco o si es un producto congelado, bueno, si tiene agua agregada, si tiene algún tipo de conservador, eso está en construcción, no lo tenemos en el momento. Pero hay una iniciativa en el Poder Legislativo para crear esta regulación.
Ahora, la otra parte de la pregunta, ¿qué necesita o qué podría pedir esta persona? Es la documentación de legal procedencia, el permiso de pesca pero el permiso de pesca, muchas veces hay especies que tienen vedas, o sea, que se pueden pescar en ciertos meses del año, y eso no viene en el permiso de pesca, eso viene en una norma oficial. Entonces, ahí podemos ayudarle si nos contacta para ver específicamente, porque hay muchas especies y cuál es la que está más interesado. A lo mejor hay veda, a lo mejor no hay veda. Ese es la otra realidad, que las vedas se construyen con base en información científica. Si no se ha estudiado esta especie, pues a lo mejor simplemente no hay una veda y se puede pescar todo el año, entonces es legal todo el año con la regulación que tenemos hasta ahorita. Claro. Si Tlali, ¿quieres agregar algo al respecto? Bueno, nada más quería decir que, no, bueno, no, de ese tema no, al final. Muy bien, seguimos con otra pregunta. Y esta está interesante. Preguntan, ¿utilizar especies nativas en lugar de trucha y tilapia que son exóticas? Así es la pregunta, así la lanza. ¿Qué piensan de esto, de utilizar especies nativas, fomentar esto, en vez de trucha y tilapia? La verdad es que en un mundo ideal estaría increíble. El cultivo de las especies que están introducidas pues empezó ya desde hace más de 50 años como programas del gobierno para incentivar que la gente en las comunidades dejara de tener presión en los bosques y en otros recursos naturales, y por eso se fomentó la acuicultura rural. Entonces, claro que deberíamos de, como país, empezar a cultivar las especies, incentivar el cultivo de las especies nativas, pero todavía no está la tecnología. Si la tuviéramos a la mano, todos estaríamos haciendo eso. Pero sí sería un súper programa de público, porque eso, pues sí, la investigación es de las instituciones de investigación. Estaría increíble poderlo hacer. Y es como la vocación, o sea, que México produjera la vocación que tuviera, o sea, que dependa de cada región, se cultivara exactamente lo que se producía antes, pero, o sea, ¿dónde está? O sea, sí, en un mundo ideal está increíble, pero ¿cómo le hacemos? Tendríamos que trabajar mucho con las universidades, rescatar hay muchos proyectos en donde se están rescatando algunas especies, pero estamos todavía en pañales como para poderlos producir de tal manera que podamos tener gente que viva de eso. Pero sería un programa increíble que pudiéramos todos. Sí, por supuesto. Claro. Luis, ¿quieres comentar algo sobre esto, Luis? Pues creo que un ángulo que esta es una pregunta compleja y un ángulo para poder, digamos, tener algo un poco más balanceado sería, yo creo que en el caso de la trucha, y que ya se mencionó, no me acuerdo si en el programa ahorita, los servicios ecosistémicos que se están protegiendo a través del cultivo de la trucha, porque los productores de trucha hace unos pocos años, hace unas pocas décadas, eran talamontes y estaban acabando con los bosques donde se capta el agua que se consume en la Ciudad de México. Entonces, ¿en dónde pones la línea? ¿Es una especie exótica? Sí. Claro. ¿Se está produciendo de una manera responsable? Sí. Y además está protegiendo los bosques de donde está la biodiversidad que es tan importante en estas zonas montañosas, pero además se capta el agua que tomamos en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que hay especies exóticas muy agresivas. El pez diablo es un ejemplo que está provocando serios daños, sobre todo en zonas del sur del país, y que es una plaga muy difícil y en donde pues sí es un problema muy grande, pero otras como por ejemplo la trucha, la tilapia bien llevada, en donde pues ahí estamos produciendo mucho bienestar
dándole de comer a la gente, dándole de comer al ciudadano y no afectando de una manera dramática los ecosistemas. Entonces, creo que hay que tomar eso como también ese ángulo, esa arista para la respuesta, ¿no? O para el Claro. análisis. Muy bien. Pues surgen más preguntas sobre la cuestión de las certificaciones, los certificados. Preguntan por aquí, ¿cómo se llama el certificado con el que debe de contar el productor pesquero y en qué institución se solicita? Lo voy a ligar con otra pregunta también, que dice, ¿cuáles son los certificados de pesca sustentable para el atún, por ejemplo? ¿Y qué certificados podemos exigir nosotros como consumidores? A ver, si quieres, yo empiezo. Por favor, Luis. La creo que hay que diferenciar los certificados, no son todos iguales. Hay certificados de inocuidad y de sanidad, que son elementos que tiene que tener el producto, sobre todo en el caso de la acuacultura, para asegurarte que es un producto que se cultivó o que se pescó y se conservó en hielo, en refrigeración, para que no te haga daño cuando te lo comes, ¿no? Y que no tenga enfermedades también en el caso de los cultivos, la especie que se está cultivando. Entonces, esos certificados de sanidad e inocuidad los da el gobierno y son obligatorios, son requisito tenerlos para poder hacer la actividad. Los certificados de sustentabilidad son certificaciones voluntarias, el gobierno no las exige y son certificaciones privadas. No hay una certificación nacional de sustentabilidad. Y esas certificaciones de sustentabilidad hay varias, dependiendo del estándar, digamos, dependiendo de la rigurosidad de lo que se está midiendo en el estándar. Una de ellas es el MSC, el Marine Stewardship Council, que se puede identificar con un logotipo que es un pescadito como forma de una palomita, como un check. Hay otras que son exclusivamente para acuacultura. Está el ASC, que es el Aquaculture Stewardship Council. Está otra que se llama BAP, Best Aquaculture Practices. Todas estas son internacionales y básicamente el productor o el comercializador que quiere darle esa certidumbre a su cliente, las busca, las obtiene y luego las puede mostrar en los paquetes de su producto, en los envases, ¿no? Y ya se me olvidó la otra parte de la pregunta. Nosotros como consumidores, ¿cómo podemos o qué certificados debemos o podemos exigir? Y también hablaba de cuáles, bueno, eso ya lo contestaste, los certificados de pesca sustentable. Pero la última era, como consumidores, no, pues, ¿qué podemos exigir o cómo lo podemos hacer? Pues ahorita estamos todavía en el inicio, digamos, del camino de la película, como en los primeros escenas de una película, en este tema de la sostenibilidad en pesca y acuacultura. Realmente está comenzando, pero está comenzando muy fuerte. Realmente ha habido en los últimos 2, 3 años un crecimiento muy grande en la página de Pesca con Futuro, perdón, pescaconfuturo.com, van a encontrar un mapa donde están todas las especies, todas las pesquerías y cultivos que tienen alguna certificación de sustentabilidad o que la están buscando, porque yo creo que esa es otra parte de información importante. Hay esto de la sustentabilidad no es como una carrera, es un poco como un maratón, ¿no? Tú te puedes entrenar y puedes concursar o participar en un maratón y a lo mejor ganas el primer lugar, que sería como la certificación de sustentabilidad del símil, ¿no? Lograste cumplir todas esas metas, todos esos indicadores y te dan un aval independiente e internacional de que eres sustentable. Pero si no estás a ese nivel, tienes que seguir como un entrenamiento, como un atleta que va entrenando para un maratón y ese entrenamiento se convierte en un plan de mejora, un proyecto de mejora pesquera
o un proyecto de mejora acuícola. Pero ahí ya vas, ahora sí que sobre seguro, ya sabes qué es lo que te falla y qué es lo que tienes que hacer para solucionarlo. Y a lo mejor te va a tomar 3, 4, 5 años o más llegar a ese nivel, pero ya estás enganchado en ese camino. Esto en el mapa lo pueden ver más claramente y una vez más, si se ponen en contacto con nosotros, con mucho gusto les podemos dar detalles más específicos. Y también en la página de la Conavio, ahí, bueno, ya están relacionadas creo que las dos. Soy un poco mala para la tecnología, pero ahí viene también el semáforo de la Conavio donde vienen las especies y, o sea, cada certificación, cada información, o sea, cada página donde viene todo eso, hay muchísima información de todo. Lo pueden ver ya. Ahorita todo está súper, súper tecnológico, o sea, ya no es tan fácil confundir a la gente. Y bueno, también, bueno, algo que quería, me quedé como con la pregunta pasada. Hay una línea súper delgada entre una sobreproducción o una sobrepesca y darle de comer a las comunidades. Es muy fácil también. Soy yo una familia de conservacionistas y lo tienes que conservar para producir, para que haya suficientes recursos naturales para producir, pero también tienes que producir para conservar, porque así no de qué vivimos todos. Entonces, creo que ese es el balance al que tenemos que llegar como país, no nada más en la pesca y en la acuacultura. Y entonces el título de este programa es increíble. Nos nutrimos de naturaleza, sí, pero para conservar la naturaleza también la gente tenemos que incentivarla para que produzca y produzca bien y pesque bien. Claro. Bueno, pues siguen aquí los comentarios, están bastante interesantes en esta transmisión de Facebook Live. Por aquí se regresaba un poco a este tema, que de verdad es bastante importante que pues se tiene que analizar desde muchas aristas, desde muchas perspectivas, que era la cuestión de pues el fomentar la producción de especies nativas, ¿no? De especies locales. Pero bueno, eso también tiene que ver con una responsabilidad de lo que se está consumiendo o lo que se está pidiendo. Si nosotros como consumidores, pues estamos pidiendo a lo mejor 3, 4 o 5 especies máximo, que son las que conocemos, obviamente los productores pesqueros, pues van a ser esas especies las que van a estar explotando. Hablábamos al principio del semáforo, que está desarrollando la Conavio justamente para que nosotros como consumidores podamos tener en nuestro teléfono celular pues una herramienta justamente para conocer por la región en la que estamos ubicados, por la temporada del año en la que nos encontramos, cuáles son las especies que nosotros deberíamos de estar pidiéndole, ya sea a las pesquerías o a los restaurantes. ¿Qué nos pueden decir de esto? O sea, sí está bien esta parte de fomentar la producción o el consumo de pesca local, pero nosotros como consumidores, ¿qué debemos de hacer y a dónde nos podemos acercar? Porque sinceramente, yo lo digo así como consumidor, cuando tú llegas a un restaurante, pides un filete, difícilmente, prácticamente nunca, haces la pregunta de filete de qué, ¿sabes? Te dan un filete y lo comes prácticamente de inmediato. Debemos de hacer más conciencia nosotros como consumidores. Pues el poder del consumidor creo que cada vez está más fuerte. Ahorita con toda la trazabilidad y el etiquetado y todo lo que en lo que todas las ONGs estamos trabajando y los productores, cada vez va a ser más corta la brecha de información, porque antes era como un hoyo negro, filete, pues quién sabe de dónde venía, pues quién sabe. Ahorita ya no es tan fácil ocultar información. Ya la mayoría de pescados ya estamos empujando un movimiento nacional con varias organizaciones, unas de choque, otras pro pesca, otras, cada uno de nosotros juega una función importantísima en trazabilidad, en que ya no se engaña al consumidor de que es y que no te dan una cosa por otra, ¿no? La campaña esta que sacó Ocean hace un par de años, un año y cacho de gato por liebre, estaba buenísima, o sea, es bien importante cada vez denunciar. También es importante como consumidor, de verdad, el poder de los consumidores es impresionante. Denunciar cuando las cosas no son lo que son, o sea, lo que dicen que son. Y
y al final del día, más que ser jueces, tenemos que ser críticos y construir juntos todo este movimiento. No sé si me explico. Todo está Sí, muy sí. fácil. En la página de la Conavio ahí viene, el semáforo está increíble, ahí pueden ver las especies mucho más finas. Y si, bueno, si el público están de verdad buscando hacerlo de las especies, fomentar más el cultivo de las especies nativas, bienvenidos todos los proyectos, de eso pedimos nuestra limosna. A ninguna industria nos gusta depender de una sola especie. El policultivo también esa es otra de las cosas que se están tratando de hacer en las comunidades rurales, el policultivo de especies en ciertas temporadas y no nada más de peces y de peces y moluscos, sino de algas y de otro tipo de cosas que también son acuacultura, ¿no? Claro. Sí. Ahí, dime, Luis. México es un país muy, muy grande y realmente hay muchos Méxicos dentro de este país. La parte pesquera, si nosotros nos imaginamos en la mente un mapa de la República Mexicana, la mayor parte de la pesca viene del noroeste del país, del Golfo de California, como mencionaba, un mar muy, muy rico, del Pacífico, de la parte norte del Océano Pacífico. De ahí viene el 75%, o sea, de cada perdón, de cada 10 pescados, 7,5 vienen de ahí. El otro mar que es productivo, muy productivo y de donde viene casi el otro porcentaje es el Golfo de México. Del Pacífico Sur viene menos y del Caribe casi nada. Entonces, cuando hablamos de consumir local, pues obviamente estamos hablando o estamos pensando o debiéramos pensar de qué parte del país estamos, donde estamos parados, ¿no? Si estás en Veracruz, bueno, lo ideal sería consumir pescados de Veracruz. Pero si estás en Veracruz y pides un salmón, pues entonces pues no va a ser local, no hay manera. Pero si pides un jurel o si pides una sierra o una lisa, o sea, esta parte de entender qué especies hay en qué lugares, yo creo que hay mucho camino que recorrer y la Conavio está haciendo un trabajo muy, muy importante para tener información disponible y entendible para todo público, ¿no? Claro. Alguien preguntaba hace rato, que no contesté, ¿cuál es la certificación que tiene el atún? El atún mexicano que se pesca en el Océano Pacífico tiene la mejor certificación que hay ahorita, que es el MSC, pero no la publicitan, no la dicen al consumidor porque las empresas piensan que el consumidor no le va a interesar saber eso, no le va a importar. Pero yo estoy seguro que a la mayor parte de los consumidores mexicanos les encantaría saber que el atún que están comprando pues viene de una pesquería sustentable. El atún aleta amarilla, el barrilete, son las especies que están en esta certificación. Claro. También al mexicano le interesaría saber que la sardina en lata, la famosa sardina en las latas ovaladas, o ya más recientemente en esas latas ya rectangulares con aceite de oliva, con una presentación más premium, también está certificada como sustentable. Entonces, hay mucha información que el consumidor, depende de qué está comiendo, depende de dónde viva, puede o debiera saber o debiera preguntar, pero ahorita te digo, estamos en un proceso de generar información y de darla a conocer con herramientas ya tecnológicas como una aplicación en el teléfono celular, una página de internet, y la información que está ahí a la mano ya, pues está en la página de la Conavio y en la página de pescaconfuturo.com. Muy bien. Oigan, hay una pregunta que está bastante interesante y sobre todo también para los consumidores. Habla de los riesgos, pregunta literalmente David González,
¿Cuánto es el riesgo a la salud por comer frecuentemente pescados y productos del mar, en general por el aumento de contaminación en mares y lagos? Y después de esta pregunta, dice, ¿los productos que se cultivan, los cultivados, están exentos de este tipo de contaminación? Y manda saludos desde Morelia. Y si quieres, tú habla de la parte de acuacultura y yo de la pesca. No, tú. Ah, bueno. A ver, para esta cuestión de la contaminación, de la contaminación en los mares, mucha de la contaminación que vemos, digamos, en la televisión y en los noticieros, en los documentales, que es la contaminación de los plásticos, afortunadamente, bueno, hasta donde sabemos, hay poca que entra al pescado, a la carne del pescado. Ahí ha habido mucha investigación recientemente de los microplásticos, ¿no? Esos fragmentos pequeñitos de plástico que entran a la cadena alimenticia y se van quedando, digamos, en los animales, desde microscópicos como el plancton, hasta animales más grandes, como pudieran ser los atunes o los meros, ya los carnívoros. Y aquí tenemos que recordar un concepto de ecología, que es la cadena trófica, que es, pues básicamente que coloquialmente el pescado, el pez grande se come al chico, o sea, hay una cadena de alimentación. Y cuando estamos hablando de los que están al final de la cadena, o sea, los carnívoros, los depredadores tope se llama, los tiburones, los meros, los atunes, o los mamíferos marinos, delfines, etc. Hay un fenómeno que se llama bioacumulación, que quiere decir que tú te incorporas en tus tejidos, en los músculos, metales que vienen de lo que te comiste. Y a medida que se va moviendo ese metal a través de la cadena trófica, se va aumentando los niveles de este metal en depredadores tope. Por ejemplo, aquí me estoy refiriendo al mercurio, pero también puede ser otros metales pesados. En el caso del datún, hay este fenómeno de bioacumulación, pero realmente los niveles de mercurio en músculo o en lo que te comes, tendrías que comer casi de atún todos los días durante toda tu vida para llegar a unos niveles que pusieran en riesgo tu salud. Y esto lo monitorea también la Autoridad Sanitaria de México. Entonces, ahí no hay un problema, se puede comer de manera sana estos depredadores tope. En la medida que te vas yendo más abajo en la cadena, es todavía más saludable. La sardina, por ejemplo, que come plancton, no tiene ese fenómeno de bioacumulación. El camarón tampoco lo tiene. Entonces, estamos hablando de diferentes riesgos, pero aún en el que tuviera un mayor riesgo, no hay realmente un problema para la salud. Ok. Oigan, pues miren, agradecemos a quienes están siguiendo esta transmisión en línea. Como siempre, se lo recordamos, compártanla por favor para que se sumen más personas. Y cada sábado les recuerdo que estamos con el programa la serie. Y bueno, pues en este caso el programa es acerca de pesca sustentable. Nos están viendo desde Morelia, desde el Estado de México, desde Sonora, desde Chiapas, desde Veracruz, desde Querétaro, desde Mazatlán, también desde aquí de la Ciudad de México. Y bueno, pues todos tienen contextos diferentes acerca de, pues, del consumo de pescado, ¿no? Pues quienes nos están viendo en Mazatlán, seguramente en Sonora, en Mazatlán, pues conocen mucha más variedad de peces y tienen una mayor experiencia en el consumo de pescado que quienes viven por ejemplo, en Querétaro o en Morelia o en la Ciudad de México. Y hace una pregunta por aquí. Aquí está. Mirieli Bisuet pregunta, ¿dónde sería mejor comprar pescado
en la Ciudad de México? ¿Qué recomendación pueden hacerle a quienes viven en la Ciudad de México y también en lugares, pues obviamente, donde no hay playa, donde no hay costa? Pero en la Ciudad de México depende de la zona. También la Ciudad de México está súper, o sea, por las regiones. Hay tiendas en línea como, pues se vale mencionar nombres, es que no sé si se puedan como nombres propios, pues sí, o sea, está Costco Por que tiene favor. un súper control de calidad en los pescados y tiene sus commitments, sus políticas de sustentabilidad muy fuertes. Está Green Corner, está Smart Fish, está Sargazo Ingredienta, está Netmar. Hay muchísimas empresas que venden, no, hay unas que son el 100% pesca sustentable, derivado de pesca sustentable, y hay otras que un porcentaje, como decía Luis hace rato. La verdad es que muchas de las tiendas ahora, tanto en línea como supermercados, ya la mayoría ya empiezan a meter productos sustentables. Los chefs, si se meten a la página Pesca con Futuro, ya tenemos cada vez más embajadores que nos están ayudando a replicar el mensaje. Incluso los chefs y los restaurantes no la están los restauranteros no la están pasando bien. Al final siguen promoviendo eso porque tienen takeover, o sea, tienen pedidos a domicilio, todo. Entonces, en la Ciudad de México, pues depende en la zona en la que estés. Ya mencioné algunos nombres, en los supermercados. Por ejemplo, hasta el mismo Walmart, si tú pides, si ves hay tilapia mexicana ya en Walmart y en Aurrera y así, nada más que veas que tengan este BAP, porque o ASC, está también, pues que veas que tengan un ecocertificado, los orgánicos, como les dije en el programa. Los orgánicos, más o menos ahorita sería, no es que sean pescados orgánicos, pero sí son lo más parecido a una ecocertificación de pescados, es lo más parecido a eso, a un pues, orgánico, no va a ser daño, no va a hacer daño al medio ambiente. Entonces, te digo, en las mismas tiendas hay de todo, la gama de productos, que sea mexicano, que sea sustentable, que tengan todas estas prácticas, que tengan SENACICA, y tanto en inocuidad como en sanidad. No sé si eso responde, y también, bueno, depende del tipo de pescados que vayas, que quieras, también el rango de precios, pues depende de qué tanto quieras invertir en una comida o en algo en particular. Es que es como, porque luego también algo que está pasando mucho es que la pesca sustentable y los productos sustentables están relacionadas muy fuertemente con un poder adquisitivo alto, y pues, o sea, lo que tenemos que hacer es que lo sustentable, igual que lo orgánico y la buena alimentación, llegue a todos los estratos sociales. Entonces, pues depende de los precios y todo, ahí en estas tiendas puedes conseguir pesca y acuacultura sustentable. Muy bien. Preguntan, por ejemplo, ¿qué pasa con estas alternativas como, dicen, la central de abastos o mercados, por ejemplo, como La Viga? En La Viga entiendo que ahorita ya están reabriendo algunas de las bodegas, y hay bodegas que sí se preocupan muchísimo por traer unos buenos productos. No me sé exactamente los nombres, están varias de los distribuidores, pero tú ves, cuando vas a una bodega en La Viga, también es cuestión también de observar quién se preocupa por qué especies. Es más, con una foto la identificas, y si es una especie vedada o es una especie prohibida, pues no la compras. Ya. Claro. Nada más hay que averiguarle un poco, y nosotros como productores y pescadores y como pesca y todo, lo que estamos tratando es cada vez más de acercar la información a diferentes, para que estás en un mercado tengas las herramientas, la información suficiente para tener herramientas de toma de decisiones. ¿Tú quieres decir algo, Luis? No, creo que estuvo muy completa la respuesta. Oye, ya no sé si estoy conectada. Alejandro como que ya no sigue en la conversación. No sé, Carlos, si... ¿Hay alguien ahí?
Ya nos quedamos aquí platicando. Con mucho público. Ah, ok. Sí, creo que, bueno, nada más para hacer una anécdota de la viga, una persona que empezó también con esto. Aquí estamos, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí. Pues yo creo que ya nos echamos 1 hora y media. Muchísimas gracias, Citlali Gómez Lepe, muchísimas gracias, Luis Burillón. Las preguntas quedan ahí en el Facebook. Bueno, nada más para hacer una anécdota de la viga, una persona que empezó también. Aquí estamos, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí. Pues yo creo que ya nos echamos 1 hora y media. Muchísimas gracias, Lali Gómez Lepe, muchísimas gracias, Luis Burillón. Les comentaba que las preguntas quedan en el Facebook y que podemos seguir contestándolas. Y también pues los invitamos a ver el próximo programa. El próximo sábado tendremos el 6º programa que tratará de ganadería sustentable, de ganadería circular. Muchísimas gracias otra vez por su esfuerzo. Tuvimos muchísimos participantes y esperamos que continúen informándose sobre la pesca sustentable y que todos nos volvamos consumidores responsables. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.